Bien, muy buenos días allá en casa. Hoy verdaderamente estamos muy gozosos porque podemos decir muchas cosas, pero dentro de las muchas cosas que podemos decir es gracias Dios. Gracias Dios por este maravilloso día y por la gran oportunidad que nos brindas de conocerte más a través de tu palabra. Así que hoy vamos a poner mucha atención en lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y para ello vamos a empezar viendo al libro de los Proverbios, al capítulo 25, al versículo 28. Y la palabra de Dios nos dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos vas a bendecir, bendiciéndonos, edificándonos con esta palabra maravillosa que tanto nos hace falta y que nos va a servir muchísimo, Señor, para aprender lo que significa sujetarse a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que fíjese, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Me gusta también esta de la versión traducción en lenguaje actual, dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Decimos amén? Amén. Así que mire, uno de los grandes problemas que tenemos toda la humanidad es nuestro carácter. Es la forma en que respondemos ante cada situación. ¿Verdad, Brenda? Y parte de ese problema que tenemos con nuestro carácter es esa palabra que muchos hacen como que no entiendo, no sé qué quiere decir sujetarse. Ay, no sé, como si no hay diccionario, no hay internet, no hay nada. Pero a todos nos cuesta trabajo ya no entenderlo, sino aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos se les hace difícil sujetarse? Como 3 o 4, 5, 6. Bien, yo creo que a todos, ¿verdad? A todos nos cuesta mucho trabajo sujetarnos, pero la idea es que hoy aprendamos que la sujeción es bíblica. Es decir, la sujeción es un mandato divino, es una bendición de parte de Dios, el hecho de sujetarnos, de acuerdo a Dios, obviamente. Y que hoy precisamente vamos a través de la palabra, a ser guiados para tener lo que dice aquí. Primeramente, un buen carácter, de acuerdo a Dios. Créanme que sí es posible, porque para Dios todo es posible. Fíjate, Dios no te pide algo que Él no te pueda dar para que lo puedas hacer. Dios es justo. Todo lo que te pide Dios a través de su palabra sí es posible. Cuando dices es que no, muérdete la lengua, date de topes 3 veces en la pared, arrodíllate y pide perdón. Como sé que te va a doler, estás pensando en eso, sé que vas a procurar no hacer eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos tocan el tema de que tenemos que sujetarnos, nos es difícil entenderlo, nos es difícil llevarlo a cabo, no tanto entenderlo, llevarlo a cabo, pero todo radica en ese carácter, porque como acabamos de leer en la versión que todos tenemos, la Reina Valera, somos como ciudad derribada y sin muro cuando nuestro espíritu no tiene rienda. Ustedes han escuchado la expresión, ese chamaco no tiene rienda que dejarlo. ¿A cuántos de ustedes se lo dijeron? A una, ¿no? Entonces este mensaje no es para ti, puedes ir a eso. ¿Sí? Pues todos entendemos es que no tienes rienda que te jalen, ¿sí? Y hasta hay canciones como al caballo blanco le solté la rienda y pobre caballo lo que le pasó, ¿verdad? Entonces a nosotros empezamos a entenderlo con una frase así cotidiana,
lo que significa la sujeción. Cuando andamos desbocados, cuando andamos de rebeldes, cuando andamos de desobedientes, nos decimos o nos dice, no tienes rienda que te jalen, necesita que le jalen la rienda a ese muchacho, a esa muchacha, a esa persona, que le jalen la rienda para que aprenda a sujetarse. El hombre naturalmente ha pensado, ha creído por conveniencia que el libre albedrío significa tener libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿Libertad en cuanto a qué? Y en la mañana platicábamos en el tema que tuvimos en la mañana en el grupo. La verdad es que Dios nos da ese libre albedrío para decidir, pero realmente ningún hombre en este planeta Tierra es completamente libre. Y les voy a decir por qué. Nadie puede decir, yo no me voy a sujetar a nada ni a nadie. Nadie puede hacerlo. Nadie. Porque, por ejemplo, si tú tienes que desplazarte al centro de la ciudad, te tienes que sujetar al transporte que hay. Esos bellos transportes de la ciudad de Veracruz y Boca del Río, con esa bella música que llevan, ¿sí? Con esos entrenones. ¿Sí? Hay una persona que me hablaba, siempre que me hablaba del autobús cuando iba en marcha. Y me costaba mucho trabajo escuchar a esa persona por todo el ruido ambiental que tenía el camión. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ella? Ay, perdón, ya dije tu nombre. Y entonces, de alguna manera, nos sujetamos a eso. ¿Alguien de aquí no se sujeta a las leyes naturales? ¿Alguien de aquí no se sujeta a las leyes naturales? ¿Sí? ¿Tú no te sujetas a las leyes naturales? ¿Sí o no? Super sabio. Bueno, si usted le digo ahorita, váyase allá al techo y aviéntate, y se avienta, yo soy libre, hermano, yo soy libre, pues órale, aviéntate. Tú eres libre de la ley natural, la ley de la gravedad no te va a hacer nada. ¿Alguien se puede atrever? Atrévanse, total, no pasa nada aquí en la tierra, no pasa nada. Bueno, para que me vaya entendiendo esa libertad mal entendida y que conlleva precisamente a no querer tener ese mandato, porque es un mandato divino, la sujeción entendida como tal. Vamos a verlo de acuerdo al diccionario. La sujeción quiere decir es una unión con que algo está sujeto de modo que no pueda separarse, dividirse o inclinarse. Le voy a poner un ejemplo. A ver, ven. Tu nombre, por favor. Carla Paola. Carla Paola. Bellísima Carla Paola. Sujetarse, tómame. Ella está sujeta a mí. ¿Sí? Eso es sujeción. Cuando hay sujeción, dice claramente que no puede separarse. Sujétate bien. Yo te sujeto bien. Ahí estás bien fuerte. Entonces, no se puede separar. Dice también que no se puede dividir. A ver, déjame el brazo sujeto y que te para allá. ¿No? Déjame tu brazo sujeto. ¿No? ¿No se puede? Bueno. Dice que tampoco se puede inclinar. A ver, toca el suelo. ¿Ya me entendió? Eso es sujetarse de acuerdo a la definición. Ahora, si no se sujeta a ella, y vamos a tener la suposición que eso es un abismo, ¿qué pasa? ¿Así? Adiós. Gracias, hija. Eso es sujetarse. Ahora, otra definición es sometimiento a una persona a obediencia, obligación o disciplina. Eso les encanta todas esas palabras, ¿verdad? Sometimiento, obediencia y disciplina. Todos son bellos, sometiéndose al pastor, a sus papás, a sus autoridades, todo. En obediencia ni se diga. Disciplinados, no, hombre, son una chulada. Cuando hacemos esa acción de sujetarse, es que estoy en obediencia, me estoy sometiendo y estoy disciplinado en cuanto a lo que me dice mi sujetador. Entonces, cuando tenemos esa sujeción, amén, ella está diciendo que amén, ¿sí? Los niños siempre son bellos. Cuando estaba Sofía también chiquita decía amén, ahora es Luciana.
Bueno, ahora, ¿qué tan importante debe ser para nosotros el aprender la sujeción en el plan de Dios? El mejor ejemplo que tenemos de sujetarse es nuestro Señor Jesucristo. Desde un texto rápido, en Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Decimos amén? O sea, hay muchos versículos que hablan de la sujeción de Cristo, pero este me gustó porque engloba todo. Dice, mi comida, lo que yo tengo que hacer todos los días es hacer la voluntad de quien me envió, no mi voluntad. O sea, me sujeto a la voluntad de mi Padre. ¿Para qué? Para terminar su obra, no mi obra, su obra. Y la obra de parte de Dios a través de Jesús, venir a rescatar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién es? Toda la humanidad. Fíjense qué gran responsabilidad. Y esa responsabilidad la transmite a cada creyente. El creyente, ahora vamos a poner otro ejemplo. Fíjense la importancia que tiene cuando un creyente dice: sí, Señor, yo voy a hacer caso de todo lo que me dices en tu palabra, voy a aplicar la sujeción en mi vida. A ver, entenderé. Siempre tomo testimonios de toda la... Sí. Se ríen. Tú no me hagas caso. Yo por fe siempre te veo. Bueno. Ahora, Carla Paola, sujétate. A ver. Valeria. Tú no estás mejor. A ver, hace. Se le fue la risa. Bueno, ahora, sujétense bien. ¿Sí? Llegó Bere al Señor. Ella ha aprendido a sujetarse. Por fin. Ha aprendido a sujetarse en todo al Señor. Qué bonito te ves. Ya me lo creí. Bueno, ella está sujeta al Señor. Yo soy el Señor pastor, pero bueno, soy el Señor. Y luego viene Carla Paola y conoce al Señor por Bere. Y dice: enséñame a sujetarme. Entonces se sujeta a Bere. Y luego viene Valeria, se sujeta. Y luego viene la más renuente de todas las ovejas. Pues ahí está, lo voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasa? Fíjense bien. Empezó en el Señor y bueno, empezó en Bere, después en Bere y fue ganando almas el Señor a través de Bere. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa si Bere, digo, supuestamente nada más, es una suposición, esto es actuado, esto no es la vida real. Supongamos que Bere se transforma esa bella cara que tiene. Las caras de mujer. Ándale, sí, te sale. Bueno, dice: ya no. Ya no. Las caras de Brenda, sí, cierto. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Bere? Se va a empezar. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con las demás? Se van a estar felices. Yo esperaba que dijera: no, Señor, perdóname, me arrepiento. Bueno, la idea es otra vez, es una predicación, ¿verdad? Rescatando a las almas perdidas. Pero bueno, ¿se entendió? Qué importante es la sujeción. Qué importante es entender que todo lo que viene de parte de Dios es una maravillosa verdad. Ay, Luciana, mira, así quisiera que todos estuvieran todo el tiempo en mi vida. Mira, Dios te bendiga. Ya ven, ¿sí? Bueno, entonces, si hablamos de sujeción, tenemos que entender de parte de Dios cómo lo vamos a aplicar en nuestras vidas. Decía el texto que cualquier persona que no tiene un buen carácter y por medio de ese carácter se sujeta, obviamente si tienes un buen carácter no te vas a sujetar a nada ni nadie. Es como un muro, tu carácter es como un muro. Si tu carácter no es bueno, ese muro se destruye, ¿verdad? Y permites que entre toda influencia negativa a ti y esa influencia negativa te va a destruir. ¿Por qué? Porque te va a entrar todo lo que es contrario a la palabra de Dios, por esa libertad, por ese libre albedrío en el cual te mueves y no dices que no te sujetas a nadie ni a nada, cuando en realidad no lo es. Ya vimos un ejemplo ahí
común para poder entender. Si nosotros no entendemos a Dios en cuanto a formar un buen carácter que nos permita hacer ese mundo, porque por medio de nuestro carácter es como nosotros vamos a decidir también el poder obedecer, estar delante de Dios como debemos estar, vamos a permitir que todo lo negativo, todo lo que sea contrario a la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y destruya todo lo que hay de nosotros en nuestra vida. Todo lo que hacemos, recuerden, trae una consecuencia, todo lo que decidimos trae una consecuencia. Y Dios nos está hablando de una manera muy sencilla. Parte de lo que te protege es tu carácter. Si tienes un mal carácter, vas a ser destruido, porque el mal carácter te va a llevar a ser un desobediente, separado, etcétera, etcétera, que no te va a ayudar a tener una buena relación conmigo ni con tu prójimo. Les voy a mencionar 7 cosas, 7 sujeciones que la Biblia nos enseña a tener. La primera de ellas es la sujeción a Dios. Deuteronomio capítulo 6, vaya usted a Deuteronomio capítulo 6. Y me faltó decirles que, bueno, el carácter, ¿cómo se entiende el carácter? El carácter es lo que somos, como pensamos, pero que tiene mucho que ver la influencia de nuestro ambiente, sea familia, sea escuela, sea trabajo. Eso va influyendo en nuestra forma de pensar y de actuar. Estoy viendo psicólogas, ¿sí? Bueno, entonces, cuando el carácter, dependiendo de qué influencia tengamos, es lo que nosotros vamos a hacer o a pensar en nuestra vida. Si nuestro carácter tiene la influencia de Dios, no importa de qué familia hayamos venido, no importa en qué barrio habremos crecido, no importa qué escuela, a qué maestras, bueno, a excepción de Charito, ¿verdad? Algunas maestras no son buenas, a excepción de todo eso, el Señor quiere formar un buen carácter en nosotros. Pero te quiero decir 7 cosas, 7 sujeciones que el Señor nos dice que debemos hacer. Primeramente, a Dios de Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos, ¿cuántos? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, ¿cuánto? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados, o sea, llenos de dicha, llenos de excelencia, llenos de bendiciones. A eso se refiere. Por eso les ponía el ejemplo de la sujeción. ¿Sí? Dices tú, tu hijo, tus hijos, o sea, si tú te desprendes, fíjate la consecuencia que puedes traer en cadena hacia toda tu familia, hacia una sociedad inclusive. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tú eres un creyente, tú tienes el compromiso con Dios de sujetarte a Dios, pero no nada más tú, toda tu familia en primer lugar, y todos aquellos a quienes vayas a ser tú el instrumento privilegiado de Dios para que conozcan al Señor. ¿Decimos amén? Y de esa manera, si tu conducta, si tu testimonio habla de tu sujeción a Dios, para las personas a las que tú les vas a compartir, se les va a hacer más entendible la palabra sujeción. ¿Decimos amén? Amén. Porque la sujeción es algo
es un acto divino, sí, pero es un acto de convicción que tú tienes que tener hacia el Dios en el que tú crees, confiando en que sujetándote a Él, como dice aquí, tus días van a ser llenos de dicha, tus días van a ser llenos de éxito, no sin adversidades, no sin problemas, pero sabiendo que tienes un Dios que te provee, un Dios que te protege, un Dios que te bendice. Y entonces en ese caminar tu carácter también tiene que ver con el decidir obedecer a Dios, porque estás influenciado por Dios. Lo segundo, en Efesios 6:1 nos habla la Biblia a quién nos debemos de sujetar. Dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuántos hijos obedecen a sus papás? Amén. ¿Cuántos hijos obedecieron a sus papás? Amén. ¿Cuántos hijos van en tiempo futuro a obedecer a sus papás después de esa palabra? Amén. Puro amén. Bien, sujetaros a vuestros padres. Obedecer es sujetarse. ¿Decimos amén? Amén. ¿A quién más? Efesios 5:22. ¿Quién es más? ¿A quién es más? Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El Señor es bien especial, no te deja nada a que a veces lo interpretas. A tu propio marido, no al marido de otra. ¿Sí, amén? Dice: tú debes de estar sujeta a tu propio marido. ¿Está entendido? ¿Sí? Como al Señor. Amén. No las veo como muy convencidas, pero ya el Señor redarguirá sus corazones. 4. Efesios 5:21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuántas veces nos tenemos que sujetar el uno al otro? Todos los días. Dentro de un ratito nos tenemos que sujetar a las que están en el talento, a lo que hagan en el talento, como cocinen en el talento. Me tengo que sujetar, lo quiero o no compro talento. O no me come talento. Cómprelo, si quiere no se lo coma, pero cómprelo. ¿Verdad? Sujetaros unos a otros, nos tenemos que sujetar unos a otros. Decimos amén. Si tenemos un mal carácter, no, hombre, ¿yo por qué? ¿Alguno de ustedes es así? No. Qué chulada, digo. Bueno, esto me anima. Lo siguiente, lo van a leer todos en voz alta. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. A ver, léanlo, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no os es provechoso. ¿Otra vez? Este es el que más me gusta. ¿A quién deben de estar sujetos? A vuestros pastores. ¿Y quiénes son vuestros pastores? Tú. Pensé que no sabían. Sujeción al pastor, claro, el pastor tiene que dar ejemplo, el pastor tiene que vivir en el Señor, el pastor tiene que sujetarse al Señor. Pero la ovejita, el miembro de una iglesia, dice aquí: sujétate al pastor, obedece al pastor. ¿Por qué? Porque nosotros damos cuenta de todos ustedes delante de Dios. Y entonces, si hay convicción en ustedes, de parte de Dios, que somos pastores, de parte de Dios, entonces no hay problema de que me voy a quejar porque les dijimos que hoy tenían que trabajar, hoy tenían que orar, hoy tenían que hacer tal actividad, que el sábado tienen que ir a tal evento, etcétera, etcétera. Porque estamos procurando que todo sea de acuerdo a Dios y no de acuerdo a un sentir propio, a un sentir personal, a un sentir de, no sé, de otra cosa que no sea el de Dios. Decimos amén. Así que ese subrayen en su Biblia y todos los días al levantarse, léanlo por favor. Lo sexto, Efesios 6:5. ¿A quién nos tenemos que sujetar también? Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Se refiere a nuestros jefes, a los jefes que tenemos en diversas formas, diversos trabajos, diversas escuelas, lo que sea que signifique un jefe para ti.
dice que también tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos a esos jefes y con una actitud, dice que con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si fuera Cristo, como si fuera el Señor. De esa manera yo estoy haciendo lo que me dice el Señor y el Señor es justo para conmigo. Lo séptimo, vaya a estar Romanos 13, 1 al 2. Yo conozco a alguien que ahora sí, a partir del 1 de diciembre va a decir sí, amén. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces dejen de ser unos condenadotes y sujétense a las autoridades, obedezcamos a las autoridades, obedezcamos a las leyes, obviamente siempre y cuando no estén en contra de la palabra de Dios. Esa es nuestra postura, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Entonces cuando vemos estas formas en que el Señor nos dice que nos sujetemos, nos habla principalmente de su gran mandamiento, y el segundo que es parecido: el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a ti mismo. Decimos amén. La sujeción va implícito en el amor a Dios y en el amor al prójimo como el amor a ti mismo. La sujeción va implícito en que tú te formes un carácter de acuerdo al carácter de Dios. La sujeción va implícita, la bendición que atraes por hacerlo efectivo en medio de tu vida. Y cuando lo aprendes de parte de Dios y permites que Dios te dé la capacidad para hacerlo, entonces no tienes ningún problema para llevarlo a cabo y vivir la experiencia de estar sujeto de acuerdo a como te dice Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero para eso, como dice la Biblia, dice que el Señor que estableció como un muro protector es nuestro carácter. Nuestro carácter tiene mucho que ver, porque en el carácter de Dios se refleja la influencia de lo externo, la influencia que nosotros estamos permitiendo de lo externo y que va moldeando nuestra manera de pensar y de ser. Si nuestra manera de pensar y de ser no va de acuerdo a Dios, ese muro no se va a destruir, ¿verdad? No va a haber tal muro divino, el muro divino, y va a permitir toda la influencia negativa, como antes les mencionaba. Y nos va a hacer que permitamos que nuestro carácter se vuelva un carácter soberbio, un carácter altivo, un carácter enojón, un carácter de soberbia, un carácter de envidia, un carácter jactancioso, un carácter que va en contra precisamente de lo que significa sujetarse a alguien. ¿Cuántos decimos amén? Ahora va entendiendo por qué se nos dificulta el sujetarnos como nos dice Dios, por qué se nos dificulta en ciertas situaciones sujetarnos de acuerdo a como nos dice Dios, porque nuestro carácter no va acorde con el carácter de Él. No va de acuerdo a la palabra como Él nos dice que nos ha formado, porque nos ha formado. Y entonces nosotros tenemos que aprender de parte de Dios cómo ir formando ese carácter que sea un verdadero muro contra todo aquello que atente contra la voluntad de Dios, y decirle: Señor, yo sí me sujeto a ti, yo sí me sujeto a mi papá, yo a mi mamá, a mi jefe, a las autoridades, me sujeto a mi esposo, me sujeto entre todos los hermanos, entre todas las personas. Entendí lo que es la sujeción a algo o a alguien, y eso me permite caminar, ahora sí, libre, pero libre de mí mismo en cuanto a mi forma errónea de pensar y de ser. Así que vamos a ver que si el libro de los Proverbios nos está indicando a manera de advertencia que el carácter es algo importante, pues debemos de preguntarle a Dios cómo tener un buen carácter de acuerdo al de Él. Y para ello les voy a pedir que vaya al libro, a la carta primera de Pedro, al capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque lo primero que nos enseña Dios en cuanto a cómo se forma un carácter es cuando se tiene una buena identidad, una buena y correcta identidad. ¿Sí? Cuando no tenemos una buena identidad, es que no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo pensar, inclusive no sabemos cómo tomar las cosas, y empezamos a hacer y formar un carácter que es contrario a nosotros, porque nos va a impedir
tomar ese mandato divino que es la sujeción. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, mas vosotros, la identidad que debemos de tener los creyentes y todo aquel que quiera ser un creyente del Señor. Nosotros, ¿qué somos en primer lugar? Somos un linaje escogido. O sea, tú no eres de la chusma, no eres de cualquier familia, no eres de cualquier sociedad. Tú eres un linaje escogido. ¿Quién te escogió? Tu creador, Dios. Entonces, cuando hablas de linaje escogido, te está hablando de un nivel muy alto, un nivel divino, es el nivel que te da Dios. Eres un linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Es decir, para llevar a cabo esa palabra en tu vida y transmitirla a través de tu vida, es un sacerdocio que el Señor te permite cuando está en ti. Te da la identidad de ser un sacerdote de Dios. También eres una nación santa, es decir, perteneces a un grupo de personas que ha sido lavada por la sangre de Cristo, que ha sido perdonada por el Señor y que te ha separado del pecado para que vivas una vida en santidad. Todo por el poder del Espíritu Santo que vive ahora en ti, que trabaja en ti, que hace la obra en ti, con un carácter que va moldeando para que tú en primer lugar, tú le rindas cuentas a Dios y te sujetes a Dios. Y en segundo lugar, todo lo que te dice el Señor, papás, autoridades, jefes, pastores, esposa a esposo, entre todos, etc. Tú vas formando ese carácter en que tú tienes ya de parte de Dios, tú ves hecho realidad la capacidad de que sí te puedes sujetar y empiezas a destruir la mentira que te formaste tú mismo de que yo no me puedo sujetar por mi mal carácter. ¿Cuántos han dicho tengo un mal carácter? ¿Sí? ¿Cuántos siguen diciendo que tienen un mal carácter? Ya todos están convertidos, perfecto. Bueno, ahora hay que seguir moldeando ese buen carácter que el Señor nos da. Decimos amén. Entonces, la identidad en primer lugar, ¿con qué me identifico? Que es donde viene el valor de mi persona, es con lo que me dice Dios que soy. Y Dios me dice que soy un linaje escogido, real sacerdocio, soy santo, no porque yo, como el concepto general que se tiene fuera del creyente, sino santo porque la sangre de Cristo me lavó de todo pecado y el Espíritu Santo me aparta cada vez más de pecar. Es un proceso. Y después dice, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos da el privilegio de ser nosotros los portadores de esas buenas noticias, de ser los instrumentos que muestren ese Cristo maravilloso, ese Cristo poderoso, ese Cristo de amor, ese Cristo redentor, ese Cristo que dio la vida por ti, ese Cristo que te salva, ese Cristo que te sana, ese Cristo que está en ti todo el tiempo, ese Cristo que te provee, ese Cristo que te protege, ese Cristo que te bendice, ese Cristo que te da la mano en toda situación, ese Cristo maravilloso que es Dios. Y entonces tú dices, Señor, yo no soy cualquier cosa, yo no soy aquella persona que pensó que era mala, yo no soy aquella persona que era irascible, rebelde, o aquella persona en todo lo contrario, que era tan deprimida y con tanta baja autoestima que pensé que no valía nada, cuando ahora entiendo que en Cristo Jesús valgo todo. ¿Cuánto? La vida de mi Señor. Amén. Decimos amén. Y entonces Él me da una nueva identidad para decir en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo efectivamente no erais pueblo, o sea, no pertenecías a mi pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes no eras alguien del reino de Dios, eras del reino del mundo, pero yo te rescaté de ese mundo, de ese mundo de tiniebla, de pecado, y te traje al reino mío. Ahora eres mi pueblo, yo soy tu Dios, mi gobierno es sobre ti. Tú te dejas gobernar y verás la gran diferencia cuando tú te dejabas gobernar por ti mismo, por quien te rodeaba o por quién sabe qué, y ves las consecuencias que tenías antes. Pero ahora en mi reino, yo soy tu rey, yo soy tu Señor, tú eres mi pueblo, eres mi ciudadano, y por tanto ahora
tu carácter es moldeado a la imagen y semejanza del Creador. Y por lo tanto te permite sujetarte a ese nuevo rey, de ese nuevo reino al que te ha trasladado el Señor. Que en otro tiempo, dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, el amor de Dios. ¿Decimos amén? Entonces, cuando tenemos una identidad correcta delante de Dios, nuestro carácter empieza a cambiar. Cuando tenemos un mal concepto de nosotros mismos, cuando tenemos una identidad que nos la creímos de nuestra vida anterior, la verdad es que nuestro carácter era malo, en términos generales era malo. Porque pensábamos que por tal razón, o por cual razón, o por esta situación, o por tal factor, nosotros éramos tal o cual persona y nos valorábamos demasiado mal. Pero ahora en Cristo todo eso cambia, porque ahora tengo una identidad nueva, una identidad mucho mejor, una identidad que me anima a hacer las cosas correctamente, y por lo tanto la influencia que viene sobre mí para moldear mi carácter tiene algo positivo, tiene siempre algo bueno, algo puro, libre de toda corrupción, y permite entonces pensar primeramente bien de mí y poder pensar bien con respecto a Dios, para poder pensar bien en lo que voy a hacer sujetándome a Dios, para sujetarme a todo lo que Él me indica que tengo que sujetarme. No tengo ningún problema en cuanto a ahora con mi carácter para entender lo que es la sujeción, el poder sujetarme, el poder obedecer, el poderme inclinarme hacia alguien, es decir, hacia Dios, para entonces hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y eso nos da una gran vida todos los días de nuestra vida para poder caminar de una manera diferente. De lo contrario, cuando tenemos el mal carácter, en cuanto a que estamos siempre quejándonos de la sujeción, quejándonos de los jefes, quejándonos de los maestros, quejándonos de los pastores, quejándonos de los papás, ¿verdad, Brenda? ¿No? Quejándonos hasta del vecino, nos quejamos de todo. Y esa queja amarga nuestro corazón, amarga nuestra vida, y nos volvemos todavía más desobedientes, con menos convicción de lo que es la palabra de Dios. El muro, nuestro carácter, empieza a desmoronarse. Es débil ese carácter, y por lo tanto ese muro es débil. No piense que es fuerte un carácter que es enojón, un carácter violento, un carácter soberbio, un carácter de jactancia, un carácter de orgullo. No es fortaleza, es debilidad. El mundo te lo pinta al revés. El mundo te dice que eso es bueno. Dios te dice, cuidado, porque eso se está destruyendo. Si se destruye tu muro, te destruyes tú. Si destruyes tu carácter de esa manera, te destruyes tú. ¿Por qué? Porque no vas a tener ni la disposición, ni la convicción, ni la habilidad de obedecer a Dios. Decimos amén. Amén. Una buena identidad. Entonces, lo segundo, vaya a 2 Timoteo 1:7. Un buen carácter se mantiene con un buen espíritu. ¿Cuántas veces nos vence una situación adversa y respondemos de mal manera? Sí, amén. ¿Cuántas veces la mamá le dice a la hija, no vas a salir? ¿Y cómo responde la hija? Sí, mamá, lo que tú digas. Voy a orar para que Dios reblandezca tu corazón y me dé permiso. Cuando estamos ante una situación adversa, cuando estamos diciendo algo y alguien nos contradice y nos empezamos a enojar. Les comentaba la mañana, tuve una reunión por ahí y Dios de veras que me probó para ver qué tanta templanza y qué tanto iba a aplicar esta palabra en mi vida antes de predicar. Salí más o menos, la verdad, pero bueno. Es que si quiero ser la chulada. Bueno, Dios nos habla de tener un buen espíritu, ¿verdad? Y un buen espíritu, Él nos da una buena noticia. Nos dice qué tipo de espíritu nos dio a nosotros, no el que pensamos que teníamos. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, te antepone algo. Tú no te di un espíritu cobarde, tú no eres cobarde, porque lo siguiente requiere de valor.
Va de nuevo. Yo no te di un espíritu cobarde para que digas, ay, no, ay, no. No, yo no te lo di así. Yo te di un espíritu que tiene valor para, y ahorita vamos a ver para qué. Yo te di un espíritu de poder. ¿De poder para qué? Precisamente para actuar en esas circunstancias difíciles, en esas circunstancias adversas. Tu poder en tu espíritu está de parte de Dios para que sepas hacerlo de acuerdo a Él. Decimos amén. Amén. Tienes que tener un espíritu de poder. Tienes que tener valor en ti. Cuando te dicen algo que no te parece y tú no respondes con violencia, tú no respondes con desobediencia o no respondes con una grosería o con una mala actitud, sino que tienes el poder de Dios para decir, me voy a sujetar porque Dios así me lo dice y no es contrario a la palabra de Dios. Me voy a sujetar porque Dios me lo dice, no es contrario a la palabra de Dios lo que tú me estás pidiendo y porque yo tengo un espíritu de poder, de valor para hacer eso. Decimos amén, si estamos entendiendo. A menos que sea algo contrario a la palabra de Dios, que te dice, blasfema contra el Espíritu Santo, pues no. Por mucho que me diga la palabra someteos unos a otros, eso no es sometimiento de acuerdo a Dios, eso no es sujeción de acuerdo a Dios. Pero si es algo congruente, incluso dentro del injusto te dice, si te piden una milla, camina la otra milla y media. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en mi carácter, el problema está en cómo yo tomo las cosas, el problema está en mi identidad. Si yo no tengo una identidad bien firme y no tengo la fe, la firme convicción del poder que hay en mi espíritu para tener una buena actitud ante cosas difíciles, ante cosas adversas, entonces voy a caer en el error. ¿Decimos amén? ¿Qué más? ¿Qué otro me dice dentro de mi espíritu que me da el Señor? Un espíritu de amor. Y aquí se refiere al amor sacrificial, ese amor sacrificial por los demás. En cuanto a alguien, por ejemplo, que es tu autoridad, o que es tu jefe, o que es alguien simplemente, un hermano en la iglesia, un hermano en la familia, un amigo, y que te dice que hagas algo, no va en contra de Dios ni nada, pero es algo que no es incluso hasta justo, pero dices, por amor a ti lo voy a hacer. O sin que te lo pida, simplemente decides hacer las cosas por amor a esa persona. Porque sabes quién eres, porque tienes un espíritu de poder, pero también tienes un espíritu de amor para hacer las cosas de acuerdo a Dios. Dime, ¿cuántas cosas justas haces tú para que Dios te bendiga todos los días? Hacemos más injustas que justas. Y sin embargo, Dios nos dice, te voy a disminuir el oxígeno. 3 minutos, a ver qué haces. O te voy a disminuir tu estancia aquí en la tierra por la naturaleza, por la ley de la gravedad. Donde tú estás, no va a haber ley de la gravedad. A ver qué haces. Te vas volando. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos un espíritu así, nuestro carácter se forma alrededor de esa influencia que me está dando el Señor, de acuerdo a su palabra, y entonces yo no voy a responder como antes respondía ante las situaciones adversas, ni tampoco voy a responder solamente con un corazón egoísta, cuando puedo brindarle un favor a alguien, cuando puedo amar a alguien sin ninguna distinción. Lo tercero que nos dice, bien interesante, nos da un espíritu de dominio propio. El dominio propio nos permite obrar con equidad, con equilibrio ante la exigencia de toda circunstancia. ¿Cómo respondes tú con tu carácter ante una situación difícil? ¿Haces tu berrinche, te pones a patalear ahí en el suelo? Ya no grabo. Voy enojado. Ahora le contesto a todos malo. Todos me hicieron lo malo. Parece estorba. ¿Cómo respondes? ¿Cuál es tu templanza? Cuando tus hijos andan para allá y para acá, tus hijas andan para allá y para acá, y no te ves, y sale Hulk, sale el monstruo verde, ¿verdad? ¿Soy yo nada más o...? Y entonces te acuerdas, ay, el Señor me dice que yo tengo
Dominio propio, no, demonio propio. A veces sale el demonio propio, ese es el problema. Hay que tener dominio propio, hacerlo eficiente, eficaz en nuestras vidas creyéndole a Dios. Y entonces dices, a ver, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo equitativo que tengo que hacer yo con respecto a la situación que yo estoy viviendo enfrente? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero tiene que uno poner mucha atención porque es parte de ese muro protector que nos da el Señor y que es nuestro carácter. Decimos amén. Para que entonces, con ese muro protector, digamos, Señor, sí me voy a sujetar a ti. Y voy a preguntarte a ti en primer lugar cómo tengo que responder ante esta situación adversa y no con mi carácter. Mi carácter me dice, enójate. Mi carácter me dice, haz un berrinche. Mi carácter me dice, no hables. Mi carácter dice, anda de mal humor todo el día. Con quien sea. No le obedezcas a nadie. Haz lo que tú dices. Ese es tu carácter. Pero el Señor te dice, oye, yo no te dije eso. ¿O alguien le dice así al Señor? A nadie nos dice así. ¿Batallamos con eso? Sí. ¿Todos los días? Sí. Pero recordamos que el Señor va formando nuestro carácter por el Espíritu que nos ha dado. Nos ha dado un espíritu de poder para tener el valor de poner en acción ese espíritu en el poder de amor y dominio propio. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que bueno, en tercer lugar, vamos a procurar tener un carácter manso, humilde y con mucha sabiduría de parte de Dios. Eso te protege de enaltecer, te protege de denigrar, o sea, los dos extremos. Tenemos que vivir con la nueva identidad de Cristo, tenemos que vivir confiados en el Espíritu que nos ha dado para ponerlo en acción todos los días ante las circunstancias, para ir haciendo desaparecer esa vieja humanidad, ese viejo hombre que antes éramos, ese viejo carácter que antes nos causaba tanto problema, para darle paso al carácter que nos está formando el Señor. Vaya usted a Colosenses capítulo 3, versículo 12. De esto prediqué hace un domingo, 2 domingos, no me acuerdo. Cuando llegamos a este versículo, antes habla el Señor de lo que antes éramos, ¿verdad? Porque nosotros fuimos así y así y todo eso. Dice, pero ahora nos da un consejo de cómo debemos vestirnos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Tenemos la identidad? Sí. Somos linaje escogido de Dios, entonces ¿cómo me debo de vestir? Bonito, agradable, no todo chamagoso, sin bañarme, sin peinarme, no, bonito, agradable. Mi vestido como escogido de Dios es comportarme santo, o sea, apartarme del pecado y amado, con amor. De entrañarle misericordia, en donde tengo la oportunidad de hacer un favor, yo lo hago. Yo no pido, yo doy, porque tengo de parte de Dios. Y lo que tengo, yo lo doy. De gracia recibí, de gracia lo doy. Todo lo que viene de Dios tiene un infinito valor. No menosprecie nada de lo que Dios le da. Y se lo da así para su beneficio, pero también para el beneficio de los demás. Y dice así, de benignidad, es decir, de amabilidad. ¿Cuántos tienen un carácter amable aquí? No, sí, todos. ¿Y cuando se enojan tienen un carácter amable? Voy a vivir con todos ustedes de aquí en adelante porque de benignidad, dice, de humildad, bajarle 3 rayitas. Hay un Dios por sobre ti, ¿verdad? Se llama Jesús. De mansedumbre, no de mensedumbre, de mansedumbre, de docilidad. Cuando tienes docilidad en tu carácter, te sujetas. Si no eres dócil, no te sujetas, ¿verdad? Si no tienes la disposición de obedecer, eso se llama, en cierta manera, mansedumbre, docilidad, entonces no te sujetas. Entonces tienes que vestirte de mansedumbre, de docilidad y de paciencia, no de aguanta todo. La paciencia bíblica de la que habla el Señor no es un aguanta todo lo que te haga, aguanta todo lo que te dicen, aguanta, no es de aguantar. La paciencia es que si tienes el carácter formado por Dios, tienes una circunstancia adversa, tú respondes como te dice el Señor. Si es tu papá o eres, si es tu jefe, etc. Si es injusta la situación, la paciencia quiere decir, el Señor te quiere moldear y te quiere hacer saber algunas cosas que tú no has hecho, tú, no la persona injusta, tú, para que llegado el momento tú muestres con tu buena conducta que esa persona estaba equivocada.
¿Sí? Difícilmente ocurre esto, pero nosotros somos creyentes y queremos que esto se lleve a la realidad para que haya un cambio en este mundo. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos el factor de cambio para cambiar toda la ideología y toda la forma de pensar del mundo por la forma de pensar de Dios. Decimos amén. Y entonces entendamos cada término que nos dice, cada virtud que nos dice el Señor que debemos nosotros de vestirnos. Cuando nos vestimos de todo esto, entonces estamos mostrando al Señor, a quien nos viste. Ahora vamos a ver Santiago 3, 13 a 18. En cuanto a esa sabiduría. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia docilidad, en sabia mansedumbre a Dios. Dice, pero si tenéis celos amargos, contención de vuestro corazón, esos que se enorgullecen, yo soy ese, a mí nadie me dice nada. Dice, no te jactes, no mientas contra la verdad, eso no es de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Otra vez, animal, diabólica. Por eso fíjate que no haya un demonio propio, sino dominio propio. Porque donde hay celos y contención, donde hay celos y contención, ahí no. ¿Alguien acá hay celos y contención? No, nadie, no. La santidad está todo lo que da. Ahí hay perturbación. O sea, eres una perturbada o eres un perturbado, y toda obra perversa. Decimos amén. Si en tu corazón hay contención, estás como un saco con perros y gatos, si lo tienes adentro, ¿sí? ¿Cómo te ven por fuera? Son los que tienen cara de señor, chupalimones, así todos mal encarados. ¿Qué? Perdóname. Porque traes celos aquí, contención aquí, traes pleitos aquí, tu carácter se está desmoronando. Y cuando te piden algo, no, hombre, ¿por qué? ¿Yo qué voy a hacer eso? ¿Yo qué voy a hacer lo otro? Y empiezas a contestar de otra manera. Y te vuelves una persona muy negativa. Por eso dice aquí la palabra que ahí hay perturbación y toda obra perversa. Tuerces todo. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es la sabiduría que es de lo alto? Es primeramente pura, no tiene doblez. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Tú eres un hijo de Dios. No causes incertidumbre en ti y en los demás, ni seas hipócrita con los demás. Porque eso es diabólico, animal, perverso, te perturba, y el primer perjudicado eres tú. ¿Tú crees que perjudicas a los demás con tu carácter o tu actitud hipócrita? No. Te perjudicas a ti, pero también perjudicas a muchas personas. ¿Por qué? Porque tu carácter no te permite sujetarte a la palabra de Dios. Ya vimos lo que pasó cuando un creyente se sujeta a Dios, pero después dice, no, voy a ser al cristiano, le voy a hacer al todopoderoso, a la buena gente, bla, 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 bla. Me pongo una vestidura que aparenta santidad, me pongo una vestidura que aparenta ser buena onda, pero por dentro soy un diablo. Y al que agarré aquí y al que agarré acá, se empieza a ir conmigo. Y el Señor te dice que te va a pedir cuentas.
Ya te pide cuentas aquí, te va a pedir cuentas allá. El Señor es justo. Y en nada nos conviene, ni es de Dios, el pensar que tenemos un mal carácter. Si tienes un mal carácter, es tu mal carácter. Pero Dios no tiene un mal carácter. Y lo que Él quiere formar en ti es su carácter. Y te va a respetar como te diseñó, así como te diseñó. Pero te va a formar un buen carácter que te permita hacer las cosas de acuerdo a Él. La sujeción es divina. La sujeción causa un gran beneficio. Me enseñaba mi pastor, ¿sabes cuál es el mejor resultado que tú tienes al obedecer? Que si sale mal es la culpa del que te lo manda. Y Dios no se equivoca. Decimos amén, así me decía el pastor Santiago. Obedece. En el trabajo yo tenía muchos problemas, que directores que me peleaban, me convertí en un Hulk. Y una vez le hablé, le dije, oye, Santiago, ¿cómo estás? Y me dice, oye Luis, ¿y quién conoce de Cristo? Está bien, Dios te bendiga, pastor. Llevarlo no es sencillo, no es fácil en nuestras fuerzas. Si es posible y si causa grandes bendiciones en las fuerzas del Señor. El Señor no te mandó aquí desprovisto de nada, de lo que tú tuvieras que tener necesidad para llevar a cabo su voluntad. Ya vimos, de acuerdo a la palabra, y esto puede seguir y seguir bendiciéndonos, compenetrándonos, profundizándonos para entender cada día más lo que este mensaje me está hablando a Dios, a mi vida, y que me va a servir para todos los días, porque todos los días tengo que tener carácter y todos los días tengo que ver que el muro esté firme. Si se está destruyendo tu muro, esta palabra es para ti el día de hoy. Si tu muro ya se destruyó, esta palabra es para ti. Si tu muro está firme, esta palabra es para ti. Decimos amén. Porque la sujeción es todos los días y de acuerdo a Dios. Cuando tenemos todo esto caminando en nuestras vidas, el Señor sigue su obra. Y hace un momento David tocaba este texto. Yo no le dije que iba a tocar este texto, pero como el Señor lo pone. En 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así la palabra: mas el Dios de toda gracia, si podemos entonar ese, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, 50 años, 100 años, 150 años, no es nada con toda la eternidad, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene un plan tan perfecto y tan maravilloso para cada uno de nosotros. Y su palabra es tan maravillosa que de verdad, amada iglesia, no tiene caso resistirnos a la palabra de Dios. No tiene ningún caso. No tiene caso el estar aferrado a lo que yo creo y a lo que yo soy, a lo que me han dicho, a lo que mi tatarabuela me enseñó, a lo que mi tatarabuela me dijo. No. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Empiezas un proceso nuevo, una regeneración y una renovación en medio de tu espíritu. Y ese espíritu se empieza a convencer cuando tiene docilidad, cuando tiene disposición, cuando tiene hambre de ser nutrido por la palabra de Dios. Empiezas a decir: ¿cuánto tiempo invertí leyendo cosas que no me edificaban, que no eran ni de Dios?
terribles resultados. Pero gracias a Cristo que me salvó, gracias a Cristo que me rescató y que ahora me dice, yo quiero formar en ti un nuevo carácter, un carácter que te signifique protección para que no seas destruido por él. Cuando tú no te sujetas a mí, en primer lugar, no te vas a sujetar a nadie y cada vez te vas a ir alejando y cada vez vas a ir más cerca de ese precipicio y cada vez vas a ir a esa caída libre. En esa caída libre aún te puedo rescatar, pero tu corazón va a estar por tu carácter cada vez más endurecido. Si en esa caída libre todavía dices, sálvame, yo te rescato, pero Dios no te aconseja que hagas eso. Dios te dice hoy, el día de hoy, déjame formar tu carácter, déjame formarte un espíritu nuevo, recto delante de mí, y entonces aprenderás lo que es la sujeción, entonces te convencerás de lo que es la sujeción y aplicarás la sujeción, empezando porque tú ya te di a conocer que tu identidad es una identidad que viene del cielo, no es de la tierra. Te di a conocer que tu espíritu no es de cobardía, es de valor, porque tiene poder, porque tiene amor y porque tiene dominio propio. Y te he enseñado que cuando tienes esas dos cosas funcionando en ti, te produce un espíritu dócil, un espíritu sabio, un espíritu humilde. Y todo lo que yo haga en ti, o lo que ya empecé a hacer en ti, lo voy a afirmar, lo voy a perfeccionar. Y tú me dirás, al Dios de toda la gloria, sea a Él por siempre, por todos los siglos. Amén. Ore conmigo. Padre, te doy gracias, porque tu Espíritu Santo ha venido a nosotros en esta mañana y nos ha hablado de una gran necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos, Señor, es que tú formes el verdadero carácter con el cual nos has predestinado para vivir en este mundo. Ya no queremos tener ese carácter horrible, feo, contrario a tu voluntad. Ya no queremos depender de lo que nos dijeron o de lo que creímos que éramos nosotros. Hoy, Señor, hemos creído a tu palabra y todos los días la habremos de recordar. Hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te daremos en tus manos nuestro espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que tú lo uses, Señor, conforme a tu voluntad. Nos vestiremos de amor, nos vestiremos de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Y siempre miraremos hacia arriba buscando tu sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que es pacífica, que es perfecta. Y que a través de todo ello mostraremos con nuestras buenas obras el carácter que tú estás formando en nosotros, Señor. Padre, tu iglesia necesita un buen carácter. Tu iglesia necesita un carácter conforme a tú. Tu iglesia necesita sujetarse plenamente, totalmente a ti. Creo que hoy, Señor, es el día en que tú harás una gran obra en medio de nosotros. Danos un espíritu nuevo, Señor. Danos un espíritu recto delante de ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que en cada corazón existe el deseo. Yo sé que cada corazón te va a decir su respuesta ante lo que tú estás pidiendo, Señor. Lo que tú estás pidiendo, que te permitamos actuar en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque eres maravillosamente e infinitamente amoroso. Gracias por tu misericordia. Gracias por rescatarnos y salvarnos